Nuestro grupo Zeus Tierra les da la bienvenida a todos ustedes a la discusión sobre la importancia e impacto de las tecnologías en la época de la filosofía griega. Hemos decidido que cada representante llevará la indumentaria de uno de los personajes de la época. Los integrantes del grupo son Douglas Parraes, que representa a Sócrates; Manuel Ospina, a Descartes; Gina Chumbi, Hipatia de Alejandría; Marisol Amán, Carlos Marx; Niurka Durán, que representa a Augusto Comte; Ana Gastón, que representa a Platón; y quien les habla, Vanessa Muñoz, a Denis Detroit. El hombre se encuentra frente a un nuevo paradigma. La tecnología y la comunicación abren una brecha entre el ser y el actual, entre el pensamiento y la acción de los comunicadores. Actualmente, pocas son las actividades que no implican la utilización de la tecnología, de forma que ésta se ha convertido en un elemento familiar en nuestras vidas. Pensar y hacer, una disyuntiva que los griegos tenían claro cuando daban a la tecné el saber hacer, el valor concreto, y a la episteme el saber pensar, un valor sustancialmente diferente. Pero la sabiduría griega aún no es asimilada por la sociedad postmoderna y digital, puesto que continuamos obsesionados con la tecnología por sobre otras disciplinas humanas, que no nos devuelven al sentido humanizado de vivir. La tecnología es un ejemplo vivo del despropósito de ver el mundo a través de la técnica, como si esta fuera una filosofía de vida. Es necesario regresar a una reflexión ontológica de cómo hacer ciencia en un proceso de producción simbólica en que el medio no es el mensaje, sino el contenido. El principal objetivo del presente guión es desarrollar los principales avances tecnológicos que se desarrollaron a cabo en la antigua Grecia, abarcando campos tan diversos como la tecnología agraria, la tecnología naval o la tecnología militar. La filosofía, la ciencia, la tecnología, la comunicación no funcionan solos. No piensan ni actúan sin la mano del hombre o de la mujer creadores. La tecnología es una herramienta, un medio, no el fin. Se expondrá la importancia e impacto de las tecnologías en la época, analizando la visión renacentista de la realidad del conocimiento, el empirismo de Galileo Galilei e Isaac Newton, versus el racionalismo de Descartes, cogito ergo sum, siglo XVII. La revolución industrial y su influencia en el desarrollo de dos corrientes del pensamiento, positivismo versus marxismo, siglo XIX. Diferencias y similitudes en la visión ontológica de la realidad y la visión epistemológica del conocimiento. Durante los periodos de mayor innovación técnica, se marca la diferencia del ritmo de desarrollo entre ambos y de trascendencia que existe entre los conceptos genéricos de evolución y revolución. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el ritmo de dichas innovaciones fue lento. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad ha experimentado un crecimiento exponencial en el uso y desarrollo de la tecnología. En este campo de la tecnología, la invención de la imprenta del siglo XV revolucionó la difusión de los conocimientos. La imprenta incrementó el número de ejemplares, ofreció a los eruditos textos idénticos con los que trabajar y convirtió el trabajo intelectual en una labor colectiva. El uso de la pólvora transformó las tácticas militares entre los años 1450 y 1550, favoreciendo el desarrollo de la artillería, que mostró sus efectos devastadores contra los muros de piedra de los castillos y ciudades. El ejército medieval, encabezado por la caballería y apoyado por arqueros, fue reemplazado progresivamente por la infantería, provista de armas de fuego y picas. Tales fuerzas formaron los primeros ejércitos permanentes de Europa. El Renacimiento propone una vuelta a las fuentes, el humanismo de la Grecia clásica, tanto en el plano cultural como en el filosófico y científico. Finalmente, también se abordarán los aportes de las principales figuras de la época en el campo de la tecnología y se presentan algunas conclusiones. Empecemos. Muy buenas noches. Con el tema del empirismo, los dejo en compañía del compañero Douglas Barraes como Sócrates.
Buenas noches. Hoy nos encontramos entonces para hablar sobre la filosofía desde los comienzos de los años 1500 a 1700. Sucedió un cambio dramático en la manera en la que era pues percibido el mundo y en la forma de pensar del ser humano medieval. Esta nueva mentalidad y la nueva forma de percibir el universo le dieron a la civilización occidental los rasgos que son característicos de la era moderna. Esta mentalidad y percepción sentaron las bases del paradigma que ha dominado nuestra cultura durante los últimos 300 o 400 años. Además, antes del año 1500, la visión del mundo era orgánica, tanto para Europa como para el resto del mundo. La gente vivía en comunidades pequeñas y homogéneas, caracterizadas por la interdependencia de los fenómenos espirituales y materiales. La ciencia medieval era muy distinta a la ciencia contemporánea. Estaba basada en el racionamiento y en la fe, y su principal objetivo era entender el significado de las cosas y los eventos en lugar de su predicción y control. Por otro lado, los científicos medievales, buscando las razones, consideraban a Dios, el alma humana y la ética como aquellos temas de mayor importancia. Todo empieza a cambiar a partir del año 1500, con la revolución científica. Dicha revolución comienza con Nicolás Copérnico, quien cuestiona la visión de la Tierra como centro del universo y al hombre como figura central de la creación de Dios, dogma aceptado durante más de 1000 años. Es de allí que Copérnico, para no contradecir a la Iglesia, espera hasta el año 1543, año de su muerte, para publicar su teoría. Pero el verdadero cambio en la opinión científica de la época vino con Galileo Galilei. Él logra desacreditar a la Iglesia, contradecir la creencia de que la Tierra era el centro del universo. Además, que Galileo Galilei logra establecer la hipótesis de Copérnico como teoría científica válida, combina la experimentación científica con el lenguaje matemático. Por esa razón es considerado como el padre de la ciencia moderna. Este filósofo postuló que solo se estudiará las propiedades esenciales de los cuerpos materiales, formas, números y movimientos que podrían ser medibles y cuantificables. Otras propiedades como el sonido, color, olor, sabor, eran solamente proyecciones mentales subjetivas que deberían ser excluidas del alcance científico. La estrategia de Galileo Galilei era que solo se estudiaran las propiedades cuantificables de la materia. Esto ha sido muy popular a lo largo de la ciencia moderna. Sin embargo, a un gran costo, la ciencia ha dejado de un lado la vista del sonido, el olfato y junto a esto los sentimientos, las conciencias humanas, el alma, el espíritu, los motivos, los valores, la sensibilidad ética, la experiencia como tal, ha sido apartada del discurso científico. Casi nada ha cambiado tanto nuestro mundo durante los últimos 400 años como la obsesión de los científicos por la medición y la cuantificación. En pocas palabras, el aporte científico de Copérnico y Galileo Galilei nos dieron una visión más realista de la naturaleza. Sin embargo, junto a estos avances vino una obsesión por medir y cuantificar. Este profundo cambio de la visión del mundo
fue considerado por René Descartes e Isaac Newton. Claro está que Descartes no aceptó ninguna teoría tradicional. Por su parte, solo establece el desarrollo de todo un nuevo sistema de pensamiento, distingue la verdad del error en todas las áreas del aprendizaje y mantenía que todas las ciencias eran certeras, no aceptada duda alguna en ella. Aquí muestran las limitaciones de su nueva filosofía. Ahora dejo con ustedes a Descartes, a nuestro compañero Manuel Ospina, quien va a personificar a ese gran hombre como fue René Descartes. Una pregunta, señor Sócrates. ¿Cuál es su posición ontológica a la que representa la escuela? ¿A qué escuela representa usted? Yo represento a la escuela de la razón. De la razón. ¿Por qué es el motivo del origen del conocimiento? A ver, la razón es el origen del conocimiento según su escuela. ¿Por qué? Porque en la razón está el conocimiento científico y es a partir de esa razón es que el hombre fue cada día mejorando tanto la parte espiritual como la parte material. Entonces usted quiere decir que la razón es universalmente válido. O sea, quiere decir que la razón aquí y en otro país va a ser lo mismo o no. Sí, la razón solamente se necesita el conocimiento para describir la cultura o la idiosincrasia de cada región. ¿Usted está en contra de que el conocimiento venga por la experiencia o a favor? Estoy a favor, totalmente a favor. ¿A favor de la experiencia o de la razón? De la razón. Muy buenas noches. Pienso, luego existo. Principio de mi personaje, Descartes. Yo como Descartes tomo muchos conceptos básicos del Renacimiento buscando aplicarlos a las ciencias, para superar toda esta época del obscurantismo que estos siglos anteriores han tenido. Para nosotros la realidad se compone de tres sustancias fundamentales. Una sustancia extensa, que son las cosas físicas, lo que se puede palpar. Una sustancia pensante, que es la conciencia del ser humano. Una sustancia infinita, que se refiere a Dios. Esta escuela de pensamiento la hemos desarrollado con algunos otros compañeros filósofos como Malebranche, Spinoza, Leibniz, bajo unas características propias, unas características y unos principios significativos. El primer principio al cual hacemos énfasis es afirmar de la existencia de una única razón. Esto significa que solo existe un único modo correcto de razonar. Otro principio es la confianza en la capacidad cognoscitiva de dicha razón, que significa que la razón humana posee en sí misma, sin necesidad de recurrir al auxilio de ninguna otra facultad, la capacidad para conocer todo cuanto se puede conocer. En algún momento, considero que utilizando correctamente la razón, y tan solo la razón, no puede existir verdad tan oculta ni realidad tan alejada a la que nuestro conocimiento más tarde o más temprano no pueda llegar. Y se puede llegar a través de esa razón al conocimiento. Un tercer principio es el innatismo cognoscitivo. Los seres humanos podemos llegar al conocimiento de la verdad únicamente mediante el conocimiento racional. Significa esto que la razón, partiendo de sí misma,
de sus propios principios y sin recibir contenido alguno de afuera, en virtud de su propia naturaleza, posee capacidad para llevar a cabo sus conocimientos. Otro principio, una característica básica de esta escuela de la razón, es el menosprecio o el rechazo del valor de las experiencias históricas y culturales. Se tiende a prescindir del valor de esa experiencia, ya que la razón es la única vía posible para llegar al conocimiento. El método que utilizamos para llegar a ese conocimiento, basado en estas características, es la duda metódica, ya que puedo dudar de todo, pero dudando llego a la conclusión de que existo, porque solo existiendo puedo pensar. Muchas gracias. Falta la escuela del racionalismo. Quiero saber, en la actualidad, ¿no? En la actualidad existe un científico renombrado que es Stephen Hopkins. ¿Él es racional o es empirista? Se supone que Stephen Hopkins descubrió lo que es los agujeros negros. Para todos los compañeros que están aquí, descubrió los agujeros negros. ¿Él es empirista o es racionalista? Bueno, Hopkins lo que hizo fue, pues no, técnicamente no descubrir el agujero negro, esos fueron los científicos que pudieron observar a través del empirismo esos agujeros o esos fenómenos espaciales, pero fue Steven el que a través del racionalismo, a través de todo su poder racional, el que definió y desenmarañó toda la teoría y todo el significado y las posibles repercusiones que puede tener estos eventos cósmicos. Exacto. ¿Por qué? Porque el racionalismo se basa por medio de la matemática, es exacta. Claro. Entonces es exacta. Y Stephen Hopkins hizo cálculos y va a salir 1 y 1 va a ser 2. No hay otra verdad más absoluta. No hay experiencia, solamente la razón. A través de todo su discernimiento razonal y su capacidad mental. Gracias, señora Descartes. Nací en Atenas en el año 428 a.C., de familia perteneciente a la aristocracia ateniense. Mi verdadero nombre era Aristócles, pero me llamaron Platón por la anchura de mis espaldas. Para mí, la realidad se divide en dos mundos, el mundo sensible y el inteligible. A esta división yo las llamo dualismo ontológico. El mundo sensible está formado por los objetos que están al alcance de nuestra vista. Estos tienen una vida finita, ya que al igual que los seres vivos, nacen y mueren. Al decir esto se sobreentiende que no son perfectos, ya que la perfección es eterna. Esto nos lleva al mundo inteligible, el cual está formado por la realidad más absoluta, las ideas, las cuales perduran sin variar a lo largo del tiempo y son los modelos de los objetos del mundo sensible. Además, estos objetos no pueden ser analizados por nuestros sentidos, sino por nuestra parte racional. Las ideas son las esencias de las cosas sensibles, porque para que haya un hombre justo, antes tiene que haber una idea de hombre y otra de justicia. Por lo tanto, es una imitación imperfecta del mundo inteligible. La tarea de todo filósofo es realizar un camino que comprenderá desde el mundo sensible al mundo de las ideas y contemplar la idea del bien. A estos dos niveles, yo, Platón, los llamo dualismo epistemológico. El primero es el conocimiento científico, que nos ofrece la visión clara y objetiva de la realidad. Para llegar a esta visión, debemos dejar de lado los sentidos y las apariencias, porque este tipo de conocimiento es absoluto y por ello solo se puede obtener a través de las ideas. El segundo conocimiento es la opinión, que es un conocimiento relativo, ya que se establece a partir de los objetos del mundo sensible y estos son cambiantes, por lo que de ellos no se puede obtener un conocimiento absoluto.
A continuación, presentamos a la compañera Marisol Amar, que representa a Karl Marx. Nací en Alemania en 1818, soy de origen judío. Me he dedicado a la filosofía, a la sociología y economía. Tuve dos grandes influencias filosóficas. Obviamente, la visión materialista de la historia acerca de Feuerbach y la dialéctica instruida en el materialismo de Hegel. Mis dos grandes colaboradores son Friedrich Engels, con el cual escribí varios de mis trabajos más importantes. Bueno, les cuento, me gusta a mí debatir acerca del movimiento obrero europeo, debido a que con esto de la revolución industrial he visto que la mayoría de los capitales se están apropiando muchos de los grupos y están dejando a un lado a mis queridos obreros. Mi objetivo es lograr una sociedad sin clases sociales, donde todos vivan con dignidad, compartiendo los bienes producidos socialmente, sin que exista la propiedad privada sobre los medios de producción. Y me opongo a todas las religiones. Las considero que son el opio de los pueblos. Por esto he sido perseguido, viajé a Bélgica y ahora me encuentro muy enfermo. Sin embargo, eso no ha disminuido en mis ideas y en mis trabajos. Solo para mencionar, les voy a indicar dos de los más importantes. El manifiesto del Partido Comunista y el Capital. En el primero, propongo una revolución proletaria para derrotar el capitalismo, donde finalmente triunfaría el comunismo y una sociedad sin clases. Y en mi obra El Capital, hago un inmenso tratado político y económico en donde critico severamente el capitalismo, en cuanto a sus prácticas económicas y a las teorías que lo sustentan. Mis teorías tuvieron, me dicen mis amigos, gran influencia en las revoluciones que siguieron después de mi muerte, en 1883. La que más siguió fue la revolución bolchevique en Rusia en 1917, en plena Primera Guerra Mundial. Triunfó el comunismo sobre el capitalismo solo por un tiempo. Muchas de los países, especialmente la Unión Soviética y algunos de los otros países siguieron estas prácticas. Sin embargo, con mucha pena veo que después, en pleno siglo XX, cayó la cortina de hierro de la Unión Soviética y se ha puesto en duda la práctica de mis ideas. Pese a esto, puedo indicar que actualmente aún sobreviven estados que se consideran a sí mismos como marxistas. China, Cuba, Laos, Moldava, Corea del Norte y Vietnam. Bravo por esos países. Creo que con eso he podido por lo menos seguir en la historia y ser nombrado como uno de los grandes filósofos. Gracias. Muchas gracias, Carlos Marx. Usted utiliza los conceptos de la dialéctica. Dice que la dialéctica influye en sus ideas sobre el socialismo. ¿Me podría explicar qué es la dialéctica? Se basa en el diálogo, mi querida amiga. Es decir, hago preguntas y esas preguntas en base a las respuestas de mis colaboradores o de con quienes yo comparto las ideas. A su vez, esas mismas aseveraciones pueden ser contestadas y pueden responder a esa pregunta inicial. Por eso se llama materialismo dialéctico. No me opongo a las ideas revolucionarias. A lo que me opongo es a esas clases sociales, al proletariado, a la burguesía que hace que el proletariado quede muy abajo. Gracias. Niorca Durán, les hablaré acerca del positivismo. El positivismo es una corriente de escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. El positivismo deriva de la epistemología que surge en Francia a inicios del siglo XIX, de la mano del pensador francés Saint-Simon I, de Auguste Comte II y del británico John Stuart Mill, y se extiende y desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad de dicho siglo. Según esta escuela, todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales, verificados
por la experiencia. Es de resaltar que el positivismo considera el principio fundamental para el verdadero conocimiento, en donde el saber solo es posible desde la experiencia adquirida por los sentidos. Esta se considera como la fuente y el criterio último de la certeza. El positivismo desea establecer una clara identidad entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Brevemente les hablaré ahora de Auguste Comte, 1798-1875. Fue educador en el catolicismo, pero perdió la fe durante su adolescencia. Matemático precoz. Entró a la Escuela Politécnica de París a los 16 años. En 1817 fue nombrado secretario de Saint-Simon. Su relación con este personaje le hace tomar conciencia de los problemas políticos y sociales, además de complementar su formación intelectual. En 1842 escribe Curso de Filosofía Positiva, y entre sus obras más importantes se tienen El Sistema de Política Positiva, El Catecismo del Positivismo y El Discurso sobre el Espíritu Positivo. Dentro de las influencias generadas por la filosofía kantiana hay que destacar el positivismo inglés, que se caracteriza por dos grandes tendencias: el utilitarismo, que es un positivismo ético cuyo fin último es la consecución de la felicidad, y el pragmatismo, que es un empirismo que concibe la verdad en términos de utilidad y de éxito. En sentido positivista, se entiende como algo útil y real, traducido en un sentimiento de solidaridad que llega a todas las clases sociales sin excepción. En consecuencia, la ciencia tendría que abarcar aquellas actividades que promovieran el desarrollo. Comte afirmaba que el espíritu humano había superado 3 estados: el estado teológico o mágico, que corresponde a la infancia de la humanidad. En esta época las personas dan explicaciones mágicas de los fenómenos naturales, utilizan categorías antropológicas para comprender el mundo y técnicas mágicas para dominarlo. El estado metafísico o filosófico, acá las explicaciones son racionales, se busca el porqué de las cosas y se sustituye a los dioses por entidades abstractas y términos metafísicos. El estado científico o positivo es la definitiva. El conocimiento se basa en la observación y la experiencia y se expresa con el recurso de la matemática. Se busca el conocimiento de las leyes de la naturaleza para su dominio técnico. Además, Comte afirma que no es posible alcanzar un conocimiento de realidades que estén más allá de lo dado, de lo positivo, y niega que la filosofía pueda dar información acerca del mundo. Esta tarea corresponde exclusivamente a la ciencia. Auguste Comte formuló a mediados del siglo XIX la idea de la creación de la sociología como ciencia que tiene a la sociedad como su objeto de estudio. La sociología sería un conocimiento libre de todas las relaciones con la filosofía y basada en datos empíricos en igual medida que las ciencias naturales. Una de sus propuestas más destacadas es la de la investigación empírica para la comprensión de los fenómenos sociales, de la estructura y el cambio social, razón por la que se considera el padre de la sociología. Entre las corrientes positivistas se puede mencionar el positivismo ideológico, el empiriocritismo, el positivismo metodológico o conceptual, el analítico, el sociológico, el realista y el neopositivismo. Los enfoques sociologistas en la filosofía de la ciencia y epistemología han sido tradicionalmente los principales críticos del positivismo, aunque ambas posturas no son necesariamente contradictorias. Finalmente tenemos a Hipatia de Alejandría, interpretada por nuestra amiga Gina Chumbi, quien nos va a hablar de las conclusiones a las que hemos llegado. Muy bien. Buenas noches. Yo soy Hipatia de Alejandría y en este caso estoy representando la visión epistemológica de todas estas posiciones filosóficas. Como ustedes saben, la epistemología del conocimiento analiza lo que es la verdad en cada una de las posiciones ontológicas de la filosofía. En este caso, tanto el racionalismo como el empirismo tiene el mérito de haber puesto el grado de importancia, la razón
y la experiencia respectivamente. El intelectualismo y el apriorismo tienen la razón de destacar que el conocimiento constituye como un enlace entre el sujeto y el objeto. Ahora, nosotros tenemos como origen, como el origen del conocimiento, lo siguiente: el racionalismo, el empirismo, el intelectualismo y el apriorismo, siendo el racionalismo su principal eje la razón y el empirismo la experiencia. ¿Cuáles son las posiciones intermedias para esto? Es el intelectualismo y el apriorismo. El intelectualismo quiere decir que primero las personas tienen como objeto las esencias predeterminadas. ¿Qué quiere decir? Que va primero a la razón y después se conduce a una experiencia. Y el apriorismo quiere decir que presentan elementos a priori antes de la experiencia, ideas ya preconcebidas, que es la razón, antes de la experiencia. Y el intelectualismo lleva, después de un largo tiempo de experiencia, llega a la razón. Estas dos son las posiciones intermedias a lo que es el racionalismo y el empirismo. El propósito de la epistemología es distinguir la ciencia auténtica de la pseudociencia. ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos la verdad y solo la verdad como modus vivendi. También debe ser capaz de criticar y, aún sus resultados erróneos, confrontarlos y verificar, independientemente de la posición filosófica. Entonces, a eso debemos llegar nosotros como personas en el campo investigativo, tratar de llegar a la verdad, no independientemente de la posición filosófica a la que estemos postulando. Un epistemólogo, entonces, no es aquella persona encargada solo de hacer epistemología, sino que es el eje del sujeto que reflexiona constantemente a su ser y hacer respecto a otras personas el hecho de reflexionar y buscar la verdad. Eso es todo, compañeros. Les agradezco mucho por su atención y gracias.